en este caso de la Armada Boliviana, y Jorge Terceros Lara de la Fuerza Aérea. Doctor, buenas tardes, bienvenido, un gusto tenerlo acá. No, el gusto es mío, muy buenas tardes. Palmiro Jarjuri. Palmiro Jarjuri, exactamente, Palmiro Jarjuri. Rada. Rada, perfecto, Palmiro Jarjuri, Rada. Muy bien, usted es abogado de Jorge Terceros también. También de ambos. Y Palmiro Jarjuri Rada. Ex jefes militares del año 2019. Exactamente. Cuéntenos, por favor, doctor, ¿qué es lo que va a pasar con sus defendidos? ¿Están en esta misma bolsa? Bueno, en realidad estaban, porque dentro de este caso Golpe 1, mis dos defendidos en su momento se han acogido a un procedimiento abreviado. Y en ese sentido se ha sancionado con la pena de 2 años a Palmiro Jarjuri Rada y 3 años en contra de Jorge Terceros Lara. Ellos ya han cumplido superabundantemente la pena, porque en el caso de Jarjuri estaba 1 año y 5 meses en el penal de Patacamaya, y en el último tiempo ha estado en calidad de detenido domiciliario, ¿no? Y hace unos meses atrás, en el mes de julio, de unos 4 meses atrás, precisamente el ciudadano Jorge Terceros ha sido beneficiado con una suspensión condicional de la pena. Y en ese sentido es que ya tiene la pena cumplida y también ya estaría de este caso, Golpe 1, ya liberado. Fuera de él. Sus patrocinados han aceptado de alguna manera, ¿no? Sí. Al tomar en cuenta esa reducción. Por la pena, porque evidentemente les han ofrecido una pena mínima de 2 años y 3 respectivamente, y eso les permitía acogerse a algún beneficio penitenciario y salir inmediatamente del penal donde se encontraban recluidos. Entonces ellos han considerado, inclusive ha habido una carta de las familias que han sido publicada, que es mejor tener a los papás con vida que estar en una incertidumbre total y estar todos los días visitando en los penales, en los diferentes penales. Ha sido un sacrificio bastante inhumano en su momento por parte de la familia. En estos casos se ha denunciado una serie de irregularidades en el proceso, empezando de la expresidenta Yanine Áñez. Yanine Áñez no ha sido juzgada con juicio de responsabilidad como correspondía, como lo han hecho con García Mesa, por ejemplo. Este es un tema muy político. ¿Por qué se llega a ese proceso? ¿Es presión de Evo Morales? ¿Es la decisión de Luis Arce? ¿Es la justicia que determina que sea un juicio ordinario y no responsabilidades? Bueno, lamentablemente este caso en realidad sí se ha politizado demasiado. Hemos visto con varios abogados que se ha instrumentalizado la administración de justicia. En su momento tanto el ministro de Gobierno así como el ministro de Justicia ya conocían ciertas resoluciones que de manera antelada, sin que se haya dictado por los operadores de justicia, conocían ya anticipadamente qué es lo que iba a suceder. Entonces, en ese sentido, se ha manoseado, reitero, se ha instrumentalizado, se ha direccionado, se ha sesgado las investigaciones, en el cual evidentemente hubo muchísimas irregularidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso que usted me dice, la señora Áñez debería merecer un juicio de responsabilidades, obviamente que sí, la ley 044 establece de esa manera la normativa en cuanto a las acciones realizadas por los mandatarios de Estado en el ejercicio de sus funciones, deben ser juzgados bajo la competencia de un juicio de responsabilidades, no un juicio ordinario. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, existe esa primera irregularidad y además de mucha relevancia porque alguien decía, estos procesos van a llegar necesaria y obligatoriamente ante instancias internacionales porque a nivel nacional no van a encontrar justicia, lamentablemente. Instancias internacionales. ¿Qué instancias son esas internacionales? Bueno, ya existe inclusive la Corte Federal de Argentina está siguiendo un proceso en contra del señor Nicolás Maduro, precisamente por vulneración de derechos y garantías.
por tortura y otras formas de tortura en contra de Nicolás Maduro y otros. ¿Argentina podría actuar igual con Bolivia, en este caso con Evo Morales? Son partes, son estados signatarios de varios tratados y convenios internacionales en ese sentido, entonces al ser parte son competentes, por ejemplo, ¿no? Poniendo un ejemplo. Y obviamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la famosa CIDH también, pero hay un componente más importante y más gravoso, que sería la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda también, ¿no? Siempre y cuando se acredite la vulneración flagrante a los derechos y garantías constitucionales, ¿no? Antes era impensable que vayan a tocar o acusar a Evo Morales. Recuerdo que hace unos años Evo Morales estaba en Potosí y un albañil le dijo, Bolivia dijo no, y lo hizo detener ese albañil. O sea, era el hombre más poderoso del mundo. Ahora, cuando usted dice y recurrir a instancias internacionales, parece una solución, pero no llegó al momento a visibilizar cómo Evo Morales podría ser trasladado, juzgado aquí, trasladado fuera del país. ¿Cómo se procede? Porque se habla mucho, y él mismo lo dice, de una extradición. ¿En qué circunstancias alguien puede ser extraditado? Bueno, existe la normativa a nivel internacional y también está amparado en el Código de Procedimiento Penal en nuestro país. La instancia competente es el Tribunal Supremo de Justicia, lo que antes era la Corte Suprema de Justicia. Entonces es este órgano competente para autorizar la extradición de cualquier ciudadano que haya cometido un ilícito en cualquier país del mundo, pero que tenga la única coincidencia en cuanto a tipos penales en nuestro estado. Por ejemplo, ¿cuáles serían las coincidencias? Genocidio. Genocidio. ¿No? Entonces puede ser cualquier tipo penal, digamos, común, un asesinato, pero en este caso sí confluye genocidio, vulneraciones a los derechos, las persecuciones indebidas, las torturas que han sufrido los diferentes encarcelados precisamente en los recintos penitenciarios y previo informe. En este caso tenemos en Bolivia el Instituto de Investigaciones de Terapia, el ITI, por ejemplo, que es la única institución acreditada a nivel mundial para precisamente corroborar hechos precisamente de tortura y otros, ¿no? Entonces son elementos que deben colectarse, que van a servir de mucho en su momento para iniciar, no solamente iniciar, sino proseguir y culminar una investigación y un procesamiento penal a nivel internacional. Pero también hay que recordar algo muy importante, ¿no? Y eso que la población debe tener muy en cuenta. Lamentablemente, en el mes de octubre del año 2019, y yendo, digamos, a lo que significa el caso Golpe 1, debemos tener en cuenta que el principal responsable de los hechos acontecidos precisamente entre octubre y noviembre del año 2019 fue Evo Morales, porque ¿quién ha negado la voluntad soberana y popular del pueblo? No, al desconocer el 21F, fue precisamente Evo Morales. Pero más allá de ello hay un acto muy importante, el no haber persuadido y controlado los actos de manifestación que ya se venían desde el mes de septiembre de ese año, ¿no? Porque ya anticipaba, el pueblo sentía de que iba a haber irregularidades en las elecciones del año 2019 y como que efectivamente eso se cumplió porque se han cerrado el TREP, ¿no es cierto? El conteo rápido, ha habido muchos actos que han levantado la suspicacia y elementos que hacían y conducían a un fraude electoral el año 2019. Entonces, esos actos de manifestaciones que al principio iniciaron con pequeñas manifestaciones, y el mismo Evo Morales inclusive ha minimizado eso, tratando de decir que estos son actos netamente políticos y que eran unas pititas amarrando y queriendo enseñar, ¿no? Él decía, voy a dar clases para que puedan manifestar, puedan dar clases de bloqueos, etcétera, etcétera, pero que al final fueron pues el debacle del señor Evo Morales, ¿no? Ya a partir del 9 y 10 de noviembre del año 2019. Y él decide, en realidad, él decide de su propia voluntad, un día antes del 10
renunciar. Él toma la decisión de renunciar el sábado 9 de noviembre en horas de la tarde, noche. Y esto lo ha manifestado el propio colaborador muy cercano, que es Gringo González, pero no solamente él, sino también el mismo Evo Morales ha escrito un libro, Volveremos y Seremos Millones, donde claramente él señala con su puño y letra que hemos tomado la decisión de renunciar el día 9. Y esta situación ha sido comunicado a sus seguidores, entre ellos Álvaro García Linera, a la máxima representación de la COP, creo que es Juan Carlos Guarachi, si mal no recuerdo. Entonces, son hechos que deben recordar toda la población y lamentablemente han confluido y han concluido en la renuncia del señor Evo Morales y su posterior huida del país. Impresionante, ¿no? Es lo que estamos viviendo ahora. Estamos en octubre y este fin de semana Evo Morales ya decía algo, advertía a su gente lo que podía ocurrir. Vamos a estas imágenes, Roberto, a ver, vamos a escucharlo a don Evo Morales advertir a la gente que podía ser detenido. Escuchemos. Nuevamente quiero decirle para terminar, compañeros, compañeras, posiblemente, ilegalmente, injustamente pueden detenerme, pero a ustedes nunca las va a detener esa otra lucha. Posiblemente tienen planes de cómo acabar con nuestra vida, pero el proceso de cambio nunca va a terminar. Y sabe, hermanas y hermanos, sabe el gobierno, sabe el imperio, solo nosotros podemos salvar, y aquí estamos preparados para salvar Bolivia. Por eso esa canción dice, hagan lo que hagan, digan lo que digan, vamos a ganar las elecciones el próximo año. Posiblemente no me detenga. Advierte a Evo Morales. ¿Está Evo Morales a punto de ser detenido? ¿Son lo último de Evo Morales? ¿Qué dice usted como profesional y especializado, como exfiscal además? Así es. Haciendo un análisis del caso que está siendo investigado en la ciudad de Tarija, efectivamente corresponde que la Comisión de Fiscales emita una orden de aprehensión. ¿Por qué? Primero porque él ha sido citado de manera personal para que se presente y preste una declaración informativa dentro de este caso y debería haberse hecho presente el día jueves 10. 1. 2. ¿En calidad de qué estaba? En calidad de imputado, de investigado o sindicado. ¿Podría haber sido detenido? Como no ha asistido a esta citación, a esta convocatoria del Ministerio Público, ¿qué es lo que corresponde? Aplicar el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, que señala que el citado, cuando no se presente a una citación, a una declaración, la autoridad competente debe emitir la orden de aprehensión. Y eso es lo que corresponde y debería haberse hecho, porque si bien los abogados han presentado un memorial que creo que considero haciendo conocer de que ha habido un doble juzgamiento, empero ese hecho del doble juzgamiento no define el Ministerio Público, por tanto no es causal de suspensión de la declaración. Al contrario, si fuese así, si fuera el caso de que existe un doble juzgamiento, debería haberse presentado en la vía incidental un memorial al juez. Solo el juez define esa situación y resuelve esa situación. ¿Se adelantaron no por la nervios? fiscalía, no la fiscalía. Trataron de, al presentar ese memorial, trataron de suspender esa audiencia o justificar de alguna manera la incomparecencia de Evo Morales, pero no es valedero, no es válida esa situación. ¿Estaba más cerca de ser detenido si se presentaba, sin embargo? Había que evaluar. Como ex autoridad fiscal, había que evaluar primero 3 elementos muy importantes. Primero, la existencia de indicios para que la población entienda, pruebas contundentes que existan dentro del caso. ¿Ya? Segundo, la participación del imputado del sindicato en los hechos. Y tercero, que exista riesgos de fuga y obstaculización. Si existen esos 3 elementos, sí podía el Ministerio Público proceder a la aprehensión por la Fiscalía conforme determina el artículo 226 del procedimiento penal. Era factible. En ese sentido, entonces, ahora cualquier ciudadano que tenga poder, que tenga gente que pueda presionar, no va a ser detenido. Un dirigente, un cocalero, un transportista, un empresario, si tiene gente y presiona, no va a ser detenido. No. Acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El artículo 107 del
la Constitución Política del Estado claramente determina lo siguiente. Todas las personas que están en el Estado boliviano tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Es decir, no debe existir ni siquiera el mínimo rasgo de impunidad contra ningún ciudadano. Y en este caso el señor Evo Morales es un ciudadano más, vamos a decirlo de a pie, y él tiene que responder ante la justicia si existen elementos suficientes que prueben que él ha cometido un ilícito. Eso no se está dando, entonces, ¿cómo debe tomar la población? Bueno, lamentamos el accionar del Ministerio Público, pero debe demostrar específicamente la aplicación estricta de la ley. En la ley, en la Constitución, está, sobre todo en el procedimiento penal, está cómo debe actuar, en este caso, el Ministerio Público o la Comisión de Fiscales. Ahí no existe una persecución política, una persecución indebida, solamente es cumplir la norma. Estrictamente aquello, nada más. No se está haciendo ningún acto ilegal, ni anormal, ni irregular. La norma, pero está superditada a lo político. Lamentablemente ¿no? sí. Y eso es lo que manosea, eso es lo que debilita a la Administración de Justicia. Y en ese sentido, ¿cómo se puede entender que la ministra en las últimas horas haya convocado a alguien que está citado por la justicia a dialogar? Es ¿Cómo un podemos contrasentido. entender? O sea, ¿cómo pone a la justicia fuera de juego? Es un contrasentido, porque si bien la señora fiscal departamental de Tarija no ha confirmado que exista una orden de aprehensión en contra del señor Morales, pero que dentro del procedimiento sí debería existir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo no entiendo la posición de la señora ministra, el hecho de convocar a un diálogo, aunque el diálogo debía ser el primer y lo último, obviamente, en agotar. Eso es cierto. ¿La justicia se puede transar? Pero en estas circunstancias, no, en absoluto. No se puede transar, la justicia no se puede transar, no, en absoluto. ¿Qué le queda al Ministerio Público en este caso? Y no se conoce la orden de detención oficial. Oficialmente no. No hay. Es un trascendido. Oficialmente no, pero procesalmente debería corresponder. Sin embargo, la fiscal Sandra Gutiérrez ha indicado que se está reconformando esta comisión de fiscales y podría deberse a ello. O sea, como justificando que por esta conformación de nuevos fiscales se está demorando la orden de aprehensión. ¿Podría ser un justificativo o una realidad, un hecho? El Ministerio Público debe trabajar las 24 horas del día, así como dice su ley orgánica. Entonces no existe, digamos, yo no veo, si vale el término, un pretexto para ello, no veo, ¿no? Entonces, si es esa situación, lo único que está haciendo es favorecer a Evo Morales para que no se presente ante la justicia y responda por sus actos. Todos los bolivianos estamos obligados a aquello. Y la otra acción o declaración que llama la atención es la del fiscal general, ¿no? Que hoy dice, no, todo está en manos de Tarija. O sea, deslindando responsabilidades, el fiscal general dice, la fiscal Gutiérrez es la que tiene que determinar, Tarija debe determinar si sale o no, o cuándo sale esta orden de aprehensión. Bueno, dentro de la responsabilidad profesional efectivamente existe una comisión de fiscales y estos son los directos responsables de los actos que pueden, obviamente los actos investigativos que desarrollan. El fiscal general puede instruir ciertas directrices, pero no ejecuta. ¿Quiénes ejecutan? Son la comisión de fiscales. Técnicamente, dentro del marco jurídico, ¿cómo se podría proceder desde la defensa de Evo Morales para evitar esta detención? ¿Están haciendo los pasos correctos o complican más su situación jurídica? A ver, yo he escuchado por parte de uno de los colegas que el caso ya se habría ventilado, ya se habría tramitado el año 2020, ¿no? Una probable comisión de estupro. Lo que yo tengo conocimiento es que no se está investigando el ilícito de estupro, sino es trata de personas, el artículo 281 bis del Código Penal, que tiene elementos y componentes constitutivos diferentes al delito de estupro, ¿no es cierto? Entonces, eso en primer lugar debe ser evaluado por los abogados que van a asumir la defensa, ¿sí? Porque se trataría de un otro hecho, no de estupro. Es otra cosa distinta, claro. Correcto. Un nuevo caso. Otro hecho, claro. Es un nuevo caso y es un otro hecho. Y por eso estaría la respuesta de Cox, ¿no? Que dice, no, lo que estamos presentando son memoriales para trasladar
este proceso hacia Villatunari. Esa es otra situación. Ahí ingresa las reglas de la competencia, que es otra figura jurídica, ¿ya? Precisamente esto de la jurisdicción y competencia. Quiere trasladar a Villatunari porque se sienten seguros de que van a tener una justicia manejada, y eso lo digo abiertamente, pero no correspondería. ¿Por qué? Porque las reglas de la competencia sobresalen dos aspectos muy importantes. Uno, donde vive la víctima, y segundo, donde se encuentren los hechos materiales de la investigación. ¿Dónde ha sucedido el hecho? Estimó en Yacuiba. Entonces ahí tendría que encontrarse claro, las pruebas objetivas de la investigación. ¿Qué pasa? No corresponde no, para en nada. absoluto, no corresponde. ¿Qué pasa si no hay pruebas, si no hay denunciante? En este caso, le paso el dato que nos decía la anterior semana Virginio Lema, que la señorita, ahora señorita, la que era niña, ya tendría otro hogar, ha hecho una pareja y esa pareja ha reconocido a la niña, por lo tanto lleva el apellido de la nueva pareja. Por lo tanto, no hay ningún apellido, no hay pruebas, no hay nada de que haya tenido una relación. Entiendo que debía ser un proceso judicial para hacer el cambio de apellido, ¿sí? Quiero entender de esa forma porque solamente... ¿Es la única forma? Así es, sí, es la única forma. Ahora, eso en el aspecto procesal, y esto es netamente civil, pero no desaparece el hecho. El hecho no desaparece. O sea, si han pretendido y han hecho eso, ¿no? Yo como papá lo reconozco a esta niña, que no es mi hija, pero lo reconozco. Y lleva apellido. Pero el hecho, eso no hace que el hecho desaparezca. El hecho Ni existe. tampoco el certificado original, digamos, de nacimiento y reconocimiento El del original menor. existe, ¿sí? Y está en nombre de, creo, el apellido de Morales. Y ese hecho no va a desaparecer. Similar No a le Zapata. no le exime de responsabilidad. No. El hecho no desaparece, el hecho está, el hecho hubo, el hecho existió. La justicia tarda pero llega, dicen, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿qué tan lejos estamos de que se haga justicia? Por los manejos políticos que tiene el poder. Lamentablemente, mientras esté vinculado el tema político, va a ser difícil que esto pueda continuar, ¿no? Cuando se despojen de los colores políticos, obviamente el caso va a seguir su curso y tiene que terminar conforme al procedimiento. No se pide otra situación. No se está pidiendo que se haga una vulneración de derechos, que lo aprendan a la fuerza. No, se cumple solamente la ley. Nada más. Nada más. Usted como fiscal, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué tendría que hacer si no se presenta el imputado a declarar? Hay una segunda llamamiento, un tercer llamamiento y una advertencia. ¿Qué se procede en estos casos? Tomando en cuenta que es un ciudadano común. En este caso específico yo tengo conocimiento de que se ha notificado de manera personal. Sí, Si fuera la autoridad fiscal, yo procedo conforme al artículo 224 del procedimiento penal y emito la orden de aprehensión inmediatamente y entrego a la policía boliviana para que ejecuten la misma. Eso es lo que corresponde. ¿Por qué no lo hace ahora el gobierno? ¿Miedo? El problema es un tema político. Estimo ¿Convulsión? que es un cálculo político también, pasa por ahí, porque deben tener en cuenta ellos que el señor Morales tiene cierta forma de activar sus mecanismos a nivel social y la única forma de poder, entre comillas, controlar, veo que es esa situación, no veo otra situación. No veo otra situación porque el señor Evo Morales al momento es un ciudadano más. ¿Somos rehenes de...? Esperemos que no, porque acá tiene que cumplirse la ley, la Constitución y la ley. Lo primero, y el gobierno tiene que tener en cuenta aquello, hacer cumplir la ley, está obligado a hacerlo. ¿Qué elementos coercitivos tiene la ley para hacer cumplir? Bueno, está la policía boliviana. La policía boliviana es la primera institución de hacer cumplir la seguridad interna del país y cumplir lo que dicen los jueces y fiscales. No hay la orden de aprehensión de forma oficial, lo ha dicho la gente de Evo Morales, no nos llegó nada oficialmente, por lo tanto, es posible que no llegue. Pero Es ante la probable. opinión pública, ¿cómo queda este nivel de trato de la justicia? Porque aun cualquier ciudadano común inmediatamente lo detienen, eso no tarda ni 24 horas. Eso es verdad. Si fuese cualquier ciudadano o una persona que piensa diferente al gobierno, no, yo le aseguro que iba a estar en San Pedro o algún recinto carcelario. Eso es verdad, pero el gobierno tiene que actuar conforme a la Constitución y a la ley. No le queda otra, porque también de por medio está su imagen. No es presentar una denuncia y dejarlo ahí, no. Por seriedad, por responsabilidad, por idoneidad, esto tiene que concluir. Tiene que concluir. Tiene que concluir. ¿Cómo debe concluir?
Si existen suficientes indicios de que el hecho ha existido, en primer lugar. Segundo, de que el autor, el sindicado, el denunciado ha participado en los hechos, pues debe concluir la etapa preparatoria o preliminar de la investigación con una imputación formal, en primer lugar. Segundo, si el señor Evo Morales, asumiendo su defensa idónea, amplia e irrestricta, demuestra que no ha sido autor de los hechos, pues debe concluir con un rechazo. Eso es lo que corresponde conforme al procedimiento. Finalmente, ¿los abogados lo están asesorando bien? Hemos visto una imagen de una abogada, ¿cómo se llama la abogada de Evo Morales? La que no podía... Urquieta. Cecilia Urquieta, que parece que le llamó, estamos presumiendo, que llamó a Evo Morales el jefe, y algo le dijo en el celular, no sé si ha visto esa imagen. No. Vamos a verla enseguida. Que no pudo ya decir absolutamente nada. O sea, no pudo decir nada. Debe ser muy complicado también defender a Evo Morales, ¿no? Depende desde qué punto de vista. Porque seguramente se impone en las decisiones que él cree que debe realizarse. A ver, quiero hacerle escuchar un segundito esta imagen de, aquí está la abogada, y a ver, vamos a escucharla. Roberto, vamos el audio, por favor. Está hablando en este momento y esto ocurre. La forma en la que la han vuelto a restituir ha sido de forma ilegal. Doctora, ¿se ha vulnerado el debido proceso y el control jurisdiccional? Se ha vulnerado el procedimiento constitucional, no se están cumpliendo resoluciones constitucionales. Entonces, esa es nuestra posición y eso es lo que podemos decir hasta el momento. Y la forma nerviosa por una llamada y se refería a la forma de haberla restituido a la fiscal. Por eso le preguntaba, ¿usted siente que los abogados lo están asesorando bien a Evo Morales? Porque siempre se una crítica, lo asesora mal, le dicen cosas que no son. ¿Cómo ve usted? A ver, dentro de la experiencia, yo siempre digo que si existen multiplicidad de abogados, como que pueden tener... 200 abogados. Es que es difícil, es imposible que aunan criterios. 200, sí. Imagínense, Con dos no se puede. Cada uno va a tener su propia opinión, su propio criterio e interpretación inclusive. Si no tiene un abogado que esté a la cabeza de esos 200, si es que fuese el caso, pues todos van a... Por todos lados. Por todos lados. Entonces va a ser un caos. Y esa defensa no es idónea desde ningún punto de vista. ¿No le ves sólida la defensa de Evo Morales? No soy del criterio de opinar sobre otros colegas, yo respeto mucho a los colegas, pero bueno, cada uno tiene su forma de asumir defensa. Uh-huh. La justicia tarda pero llega. ¿Será que estamos muy lejos de que eso llegue? ¿A que se cumpla la justicia como tal? Yo soy abogado y como abogado tengo que creer en la justicia, en tanto y en cuanto se cumpla la Constitución y las leyes. Tanto los fiscales, los jueces y los brazos operativos de los fiscales, como es la policía boliviana, mientras cumplan su labor, este país va a caminar y andar conforme establece nuestra normativa. Lo contrario sería vulnerar y crear ciudadanos de primera y segunda, o quizás crear un manto de impunidad contra un ser humano que creo que no lo merece. Uh-huh. Evo Morales ha dicho y ha advertido él que quieren extraditarme. Y él ya ha hablado de ese tema. ¿Es posible la extradición de Evo Morales? Tengo conocimiento desde hace años ya el señor Evo Morales está siendo investigado por una entidad a nivel internacional. Obviamente que corresponde porque existen indicios que han vinculado al señor Evo Morales durante su gestión, inclusive como primer mandatario, con acciones de narcotráfico. Entonces, yo creo que él está calculando aquello, teme aquello, y uno de los elementos es precisamente la extradición de un ciudadano que está apresado acá en Bolivia. Maximiliano Dávila, ¿no? Correcto. El coronel de la FELCN. Quizás él se está adelantando a esos hechos porque él sabe y conoce lo que ha hecho. ¿Jurídicamente es posible? Sí. ¿Extraditarlo a Morales? Sí. Porque mucha gente dice, es una locura, ¿cómo van a sacar? ¿Con qué razón lo sacarían a Morales fuera del país? Y a Estados Unidos, digamos. Hay ilícitos de lesa humanidad. Y el narcotráfico precisamente es uno de ellos, ¿no? Porque estos delitos son
pueden ser perseguidos en cualquier parte del mundo. Y no prescribe. No prescriben además, ¿no? Los delitos de lesa humanidad no prescriben. No prescribe, por más que pasen los años, no prescriben. Y eso puede ser perseguido durante toda su vida y debe ser juzgado conforme al procedimiento. O sea, no tenemos por qué asustarnos a la extradición de una persona. En tanto y en cuanto esté conforme a las normas, pues eso se cumple. Doctor, le agradezco muchísimo, doctor Eusebio Vera, por estar con nosotros, darnos esta mirada jurídica. Además, como ex autoridad fiscal, abogado, defensor de los comandantes que teníamos, como era Palmiro Jaljuri y Jorge Terceros Lara, de la Fuerza Aérea, quien nos ha planteado un panorama jurídico muy clarísimo de lo que podría ocurrir y lo que está pasando, ¿no? Así es, Gonzalo, el saber que sí es posible que este caso y el proceso o los procesos que tiene Evo Morales puedan llevarse a instancias internacionales. Al parecer, en territorio nacional no vamos a ver un fin. Esto se está manejando con intereses políticos, entonces vamos a estar atentos a ver el desarrollo más bien de los hechos, de cómo se van dando en los diferentes casos que atiñen a Evo Morales. Doctor Eusebio Vera, muchas gracias por visitarnos. Un gusto No, el tenerlo acá. agradecido soy yo, muchas gracias. Un gusto Saludos. tenerlo acá, muchas gracias. Encantado.